Las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: Despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En este lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos. La razón por qué es que Jesús miró hacia el cielo es porque la creación, la cual es el hombre, creada por el Creador, quien es Dios, el Altísimo, toda creación, todo hombre depende del Creador y toda bendición viene de lo alto, del Dios viviente, del Dios Altísimo, del Todopoderoso. Por lo tanto, el que cree en el Señor, el que cree en el Dios Todopoderoso, cuando clama, cuando le pide algo a Jesús de Nazaret, siempre mira hacia el cielo. Recordad de dónde vino el maná. El maná fue el alimento que Dios le dio a los israelitas en el desierto. Provino del cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Creador de los cielos y la tierra. Él habló acerca de un alimento que enviaría a tiempo en los tiempos postreros, que son estos. Recordad que Él decía: todo el que come de mi carne, y no se refería literalmente a comer su carne, porque entonces ya serías un caníbal, pero a la palabra que Él compartía, esa palabra, ese pan que Él daba sin levadura, eso es la verdad y solo la verdad. A eso se refirió, a eso es lo que se refieren las Escrituras cuando se habla del pan sin levadura. Ha venido alimento a tiempo porque el Señor siempre se ha preocupado por su creación. Se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías, enviado por Dios.
Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era Él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los sacerdotes, de los escribas, judeos y saduceos y toda sinagoga de Satanás. Él dijo, Hijo de hombre. Te pregunto, ¿Jesús fue hijo de hombre o hijo de Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es hijo de Dios. ¿Por qué él dice el Hijo del Hombre tendrá que sufrir? ¿Por qué él menciona Hijo de Hombre y no Hijo de Dios? Mira, Él, Hijo de Dios, Él perfecto, Él divino, Él vino nuevo. Cuando dice Hijo de Hombre, el vino nuevo en el cuero nuevo, el vino manifestado en un Hijo de Hombre. Él, aquel que murió y resucitó, llegó a llamarse Jesucristo, glorificado en este cuero nuevo, que es Hijo de Hombre, porque Hijo de Hombre es pecador, pero Hijo de Dios no es pecador. Pero gracias al que no es pecador, todo hombre pecador puede ser salvo. Y si puede ser salvo, eso aclara una cosa, que todo lo que Él santifica, todo lo que Él hace limpio, ya no es impuro. Por lo tanto, viene a ser, como está escrito, uno con Cristo. Un cuerpo con Cristo. Y esa mente y ese que estuvo en Jesucristo se glorifica en el nuevo cuero y en todo aquel que desea buscarle y conocerle en verdad, todo aquel que anhele llegar a ser un discípulo, tiene esa oportunidad. Todos son bienvenidos. Todos pueden llegar a conocerle en toda su plenitud. Todos. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es el Espíritu de verdad, el Consolador, el que Él mencionó que vendría.
por toda la Biblia está escrito sobre estos tiempos. El Rey de Gloria, el Señor, aquel que ascendió ya en cuerpo divino, Él vendrá cuando adelante en el horizonte. Estamos hablando del Hijo del Hombre y Él dice que lo rechazarán, que lo perseguirán. A ver qué dice. Dado por los ancianos, Jesús les advirtió a su... ¿quién dicen que soy? Pedro contestó, Tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús Le dijeron la verdad, les advirtió a sus discípulos, mas Él advirtió a sus discípulos. Jesús habló a los discípulos, a aquellos 12 discípulos, mas no solo a ellos, porque Él ha predestinado a los que ahora son sus discípulos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que Él sea glorificado en los discípulos de ahora y así darle gloria al Padre por segunda vez, como está escrito. Y esto le advirtió a los discípulos de este tiempo. Él lo habló a aquellos, mas en realidad fue palabra para este tiempo. que no dijeran a nadie quién era Él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. La palabra es espiritual. Cuando habló y pronunció, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Es verdad. Él en realidad durmió. Él no murió porque Él es divino. Él durmió y en vez de dormir, en esos 3 días Él fue al Hades, fue a arrebatarle las llaves del Hades, se las fue a quitar al diablo y fue a decirle, mírame bien porque este que ves aquí es el que te va a juzgar. Le fue a arruinar la fiesta a Satanás porque el adversario pensaba que ya le había vencido. Entonces, de regreso a al tema. Jesús solo fue a visitar y a hablarle a los espíritus y a traer la llave que el diablo se había adueñado y no le pertenecía. ¿Y por qué es que dijo, pero al tercer día resucitará? Sí, porque el hombre que es pecador, necesario es que él dé muerte al Adán viejo y haga espacio para el Adán nuevo. Y como Jesús de Nazaret dijo, destruyan el templo y al tercer día
y en 3 días lo reconstruiré. Este es el tercer día, este es el tercer tiempo, este es el tercer día, donde Él restaura y finaliza el templo del cual Él habló. Porque la finalidad de Dios es llevar al hombre a su verdadera identidad, la cual fue antes que Adán pecara. Era divino, era luz. Ahora el hombre pecó y atravesó la oscuridad, y en este tiempo va de nuevo alcanzando, elevándose a su verdadera identidad. Es por eso que en este tiempo la creación que Dios hizo en el principio resucita, porque ha permanecido, ha estado muerta. Y han pasado miles de años. Recordad que un día para Dios, son para el hombre mil años. 1000 años para el hombre, pero para Dios es un día. Por lo tanto, en este tercer día, en este tercer tiempo, en este tercer día, resucita, porque estuvo muerto. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Y no pasa de este tiempo, la maldad no pasa de este tiempo. El reino de Dios ha empezado y ahí no hay espacio para la muerte, para la enfermedad. Por lo tanto, cuando Él pronunció, si tratas de aferrarte a la vida, si tratas de aferrarte a tu vida, si tratas de aferrarte, ¿qué es lo que te dice? Si tú decides ir por tu propia cuenta, vas a morir, y es eternamente. Ya no hay más oportunidad. Sí, Él lo habló en aquel tiempo. Recordad que la palabra es espiritual, es viva. Recordad que Dios Él siempre está en presente. Recordad que Él no vive en el tiempo. Él está fuera del tiempo. Él nunca deja de ser. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Si alguien se avergüenza de que el Rey de Reyes vino al mundo, se humilló siendo Dios, fue crucificado a causa de tus pecados, y si tú te avergüenzas de Él, Él claramente dijo que el Hijo del Hombre también se avergonzaría de tal persona cuando Él viniere en toda su gloria y con todos sus santos ángeles. ¿Qué es cuando el Hijo del Hombre viniere en toda su gloria? Bueno, el cuero viejo ahora tiene a
aquel que fue crucificado la mente, el espíritu, ese mismo está en este cuerpo. He dicho, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No soy yo, mas es Jesús en mí. Muchas veces lo he dicho, ¿o ya se te ha olvidado? Jesucristo es glorificado o por vida o por muerte. Otra vez, será exaltado su nombre. Jesucristo es glorificado en mí para darle cumplimiento a la escritura de el Padre, que en este tiempo traería gloria al Padre, ¿sí? Exaltando y enalteciendo y poniendo en alto el nombre de Jesús de Nazaret, como está escrito. Y en este tiempo aquel que se avergüenza de Jesús de Nazaret, Jesús claramente lo pronunció, no titubeó y no se confundió, sino que dijo, si tú te avergüenzas de mí, cuando el Hijo del Hombre venga, Él dio a entender cuando yo venga y estaré en el Hijo del Hombre, y ese es aquel que vencerá a la muerte. Bueno, pregunto, ¿quién ha vencido a la muerte? ¿Quién ha causado esta conmoción? Ustedes saben, esa persona es Él mismo diciéndote en este cuero nuevo que se avergonzará de ti delante de los hombres. Está escrito. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cuando pronunció esas palabras y dijo así, les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios. Él le habló a aquella multitud hace 2000 años. Pero las palabras son para las personas de este tiempo, las que están vivas ahora. Y hay personas presentes que no morirán, sino que serán testigos, y con sus ojos verán el reino de Dios. Y esas personas no estarán en el reino de Dios y se cumple. El Hijo del Hombre se avergonzará de ti. Hay más versos que le respaldan, más hay que continuar. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria
y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí, solo. La voz que escucharon fue audible en aquel tiempo, mas hay escrituras en la Biblia donde te dice el Dios Todopoderoso, donde dice Jehová, donde te dice el Señor: no endurezcáis tu corazón cuando oyeres. No endurezcas tu corazón cuando escuches hablar su voz, como lo hicieron los israelitas aquel día en el desierto, y se rebelaron contra él, haciéndose dioses ajenos que él jamás conoció. No endurezcáis tu corazón, porque Él está hablando. No vaya a ser que te suceda como a los israelitas, que obtuvieron su merecido, perecieron en el desierto. Anduvieron vagando por 40 años en círculos, cuando solo eran 40 días. 40 días para atravesar el desierto, mas como se rebelaron contra el poderoso, contra el Santo de Israel, Él mismo hizo que anduvieran peregrinando en el desierto por 40 años. Y ahí murieron. En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, él quedó. Entonces, desde la nube, una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él. Y sabemos que la nube es el Espíritu de Dios, porque en el principio el Espíritu de Dios se mantenía sobre las aguas, se paseaba sobre las aguas. Conforme el tiempo pasó, el Espíritu del Señor guiaba a los israelitas cuando estaban en guerras. De noche una columna de fuego les protegía y les guiaba, y les servía de luz, mas de día era una nube que reposaba sobre ellos por donde ellos iban. Una nube representa la divinidad de Dios, la protección y
la seguridad para los hombres que el Altísimo está con ellos y en una nube hace presencia. Es el Espíritu de Dios, el cual se movía sobre las aguas en el principio. Y en estos tiempos, el Espíritu de Dios es el que hace posible todas las cosas en todo aquel hombre que nace de Espíritu, porque ya no es el hombre quien habla, sino que es el Espíritu quien da testimonio y usa al hombre como instrumento para hablar. Y no es necesario de ser sabio, sino que con tan solo algunos versos bíblicos, cualquiera que tenga conciencia y entendimiento podrá saber que es palabra del Señor, y si es palabra del Señor viene a ser voz de Dios. Por lo tanto, si la escucháis, no endurezcáis tu corazón cuando Él habla. No hagas de oído sordo cuando esté clamando en el desierto. No durmáis, despertad cuando el centinela toca la campana. Estad pues en alerta, porque está hablando en todo momento, en todo tiempo. ¿Has escuchado su voz? Porque si es el Espíritu quien habla en la persona, ¿quién es entonces? ¿Es la persona o es Dios? Porque la persona no puede darle a otra persona el Espíritu de Dios, sino que solo Dios, el Altísimo, quien no es persona, tiene poder para dar el Espíritu de Dios. Él es Espíritu. Él es el Creador y Él poder tiene de gobernar a cualquier cuerpo, sea santo, sea pecador. Él es el Creador y Él decide y Él escoge. Él quita y Él pone, como a el Creador se le dé la gana, literalmente, porque ningún hombre puede decir, no estoy de acuerdo con lo que haces. Es que si yo fuera, bueno, porque no eres. Por eso es que no tienes derecho ni podéis decir si yo fuera. Así que solo hay un Creador, y ¿quién como Dios? Comprended pues que si es el Espíritu, es el Altísimo quien habla. Aparte de que sea el Espíritu, si te está hablando palabra del Espíritu propia de Él, solo una bestia hará a un lado su oído. Solo un animal se hará sordo. Solo una mente maligna y diabólica pondrá su corazón como roca y se rebelará, irá en contra de la voz de Dios. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí, solo. En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte,
una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo el hombre: Tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Verso 44, en el libro de San Lucas, capítulo 9. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Los hombres son adversarios, son enemigos. Pero el Hijo de Hombre ahora, ¿por qué es entregado a hombres? Porque ahora Él es espíritu. Y los hombres terrenales, comunes y corrientes no son espíritu. Y lo que ellos conocen en su sabiduría es diabólica, es de animal, es perversa, hay celos amargos, tienen contenciones en los corazones y intenciones malignas. Por lo tanto, son los adversarios, porque el mundo en su sabiduría no ha conocido a Dios. Eso dice en el 44, más el 45, dice lo siguiente: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. Cierto, Jesús habló estas palabras, las cuales son las siguientes: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lo que acabo de hablar es para los que están vivos ahora, en este tiempo. Aquellos que la escucharon de los labios de el Rey de Gloria no las entendían, no pudieron, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras.
no les fue revelado, fue hablado en sentido figurado. La mayor de las veces el Rey de Gloria habló en parábolas porque dejó por inscrita la sabiduría que el mundo no conoce, ni aun los más sabios de estos tiempos, y las predestinó para su gloria. Sí, las predestinó para su gloria, y en este tiempo los que Él ha decidido llamar sus hijos, que ya los había predestinado, ya los había elegido, ya los había escogido, para aquellos que le aman, para aquellos, algunos que por su hambre tan feroz han deseado en lo más profundo de su corazón conocerle, y el Señor ha visto la disciplina y le ha dado la facultad para así obtener las maravillas y la excelencia que viene del cielo, y así obtener revelación que es alta e incapaz de comprender para el hombre que no es espiritual, y así darle gloria al Padre nuevamente en estos tiempos, y poder hacer que los oídos de los hombres escuchen cosas que jamás se ha escuchado, y también para que los ojos de los hombres vean acontecimientos que tampoco han visto desde los tiempos de Abraham, o eventos que acontecieron como en los tiempos de los egipcios, tales como plagas y toda clase de poder sobrenatural que solo lo hace posible el Todopoderoso, el Creador Adonai, El Shaddai. Para que el hombre insensato y necio en estos tiempos no tenga más que hincarse y clamar y decir y declarar con su boca que solo hay un Dios, y su nombre es Jesús de Nazaret. En manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño. Cuando hablan de que quién es el más importante, ¿a quién es quien Jesús dice hijo de hombre? Y si nos regresamos un poco atrás en el mismo libro, capítulo 7, verso 28 de San Lucas, os digo que entre los nacidos de mujeres os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo, miren, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista.
Recuerden, todo aquel que se humillare como este niño será el mayor de entre los que estarán en el reino de Dios. Ahora están discutiendo quién será el mayor. Niño y lo puso a su lado. Luego les dijo entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Al quien yo doy gloria y amo porque me amó primero, dijo: todo aquel que recibe a un niño como este me recibe a mí. Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar. Quien me envió. El más insignificante entre ustedes. Luego les dijo: Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, Vengo en el nombre de él, Señor. Todo el que recibe de mi parte a un niño como este, vengo en el nombre de él, Señor. Vengo en el nombre de él, Señor. Conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Ahí estoy yo. todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. El más insignificante entre ustedes. Estas últimas palabras son para los que ahora viven, para los que ahora vivimos. Sí. Al que han rechazado ha venido a ser la piedra principal. Bueno, es que está escrito y alguien lo ha predestinado así, porque así lo quiso el Todopoderoso. Dice: el más insignificante entre ustedes. Está hablando a los que vivimos. Juan le dijo a Jesús: Quien me envió. El más insignificante entre ustedes. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Esas palabras fueron para aquellos de ese tiempo, mas a los de este tiempo confirma algo importante. Si alguien viene abogando por ti y no peleando contra ti, entonces ¿por qué tú irías en contra
de él, pues si no está en contra de ti, ¿por qué tú quieres pelear en contra de él? Y si no hay otro que abogue a favor tuyo, ¿por qué matas al que lo hace? ¿Acaso hay 10 más? Cuando se acercaba el tiempo de hacer. No lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan. Todo. Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo. Y entre paréntesis a muchos, dice que no lo estás haciendo. Y pues es que ¿quién dice? ¿El hombre? ¿Y qué dice que el hombre? No, pues es que solo me dejan saber una cosa. Bien lejos de la verdad están y no conocen al Señor. Lo dicen de labios, de dientes, para afuera, mas no de corazón y no porque le conocen. Es que yo no he venido a quedar bien con los hombres, porque la aprobación de los hombres no me dará la salvación y no soy ningún bruto yo. Yo en realidad defiendo la casa de mi padre y hago la voluntad de mi padre, quien escuchó mi clamor cuando yo llamé su nombre. Y miren, él me guió, él me protegió, me consoló, me mostró el amor, me soportó, me procesó, me ha enseñado. Nadie más que Jesús ha hecho esta obra en mí. Nadie más que Jesús. Y como Él dijo, solo a mí escuchadme. Y no prestéis oído a los hombres, porque solo tratarán de desviarte. ¿Verdad? Dijo mi Padre. Es lo que el hombre hace. Y si el hombre no me enseñó las cosas que anuncio, las cuales son el mismo evangelio y en defensa de los que creen en el Señor, y no fui enseñado ni llamado por hombre, pero ahora están cumpliendo lo que dijo, solo querrán desviarte, no prestéis oído a ellos, porque quieren hacerte dudar. Bueno, es verdad lo que dijo, se está cumpliendo y wow, ¿por qué pelean contra aquel que aboga por ellos como que si hubieran 12? Y es que la palabra de importancia es la del Altísimo, del Todopoderoso. Bueno, yo sería un necio más si creería, obedecería lo que viene a ser opinión del hombre. Y más cuando no se preocupa ni curioso. Es curioso curioso de tratar de llegar a ser igualito a aquellos fariseos de aquel tiempo. Tal vez sí. No se preocupen, no les guardo rencor. Sé por qué acontecen las cosas. El amor de Dios va más allá que todas estas faltas, así que no les guardo rencor y cuando, decidan cambiar de opinión, aquí estaré, porque el amor se goza en la justicia y no en la injusticia. Todo lo puede.
¿quién como Dios? Dios es amor. Tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: En otro libro, recordad que está Mateo y San Marcos, San Juan también. En otro libro dice, cuando ellos le preguntan, Maestro, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y él los reprende diciendo, les dijo, ustedes hablan esas cosas porque no sabéis de cuál espíritu procedéis, porque no sabéis de qué espíritu perteneces. Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿No se equivocó? Dijo a otro: Ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. ¡Uy! Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. ¿Cómo que los muertos entierren a los muertos? Dijo: Sí, Señor. Que los muertos entierren. ¿Pero cómo un muerto puede enterrar a un muerto? Pero si ya están muertos. Así dice el hombre terrenal que no comprende. Por eso le parece locura el Evangelio. Bueno, mi deseo y más grande anhelo es que llegue a ser un poquito más curioso que lo que ya es, para que así conozca lo bello y se pueda gozar junto conmigo. Entonces también dirá las cosas que digo cuando escuche hablar a otro que se pierde de lo hermoso, de lo bonito. Te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. No tires la toalla. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? El que pone la mano en el arado y luego voltea hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Dice muchas cosas. Esa frase parece tan simple. Parece, pero no es simple. No, sino que es tan profunda. Y habla muchas cosas. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto,
y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. La aflicción les espera, Corazín y Betsaida, pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Y está hablando de todo aquel que rechaza el mensaje. Cuando dice ustedes, ustedes los que ahora serán enviados a cegar, a cosechar, a los que el mismo Señor ha predestinado y elegido para darle gloria. Si no reciben a tales siervos, no reciben al Señor, porque ellos son santos y van en nombre del Señor. Por lo tanto, sed curioso, escuchad bien a mis enseñanzas como está escrito por allí. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos su nombre. Sí, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después,
Cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no. Está hablando a ustedes que viven. Estas palabras son para los que viven ahora. Así que no las desprecies, pues no son palabras vanas, porque os digo que han habido personas que anhelaron en su vida poder estar en esta hora, vivir estos tiempos, y desearon ver lo que vosotros veis, aunque aún no han visto nada, pues es el comienzo aún. Y no las llegaron a ver, desearon oír lo que escuchas, tampoco las escucharon. Y tú que vives y tienes oportunidad, ¿qué harás? ¿Te quedarás como estatua? Si lo haces, ciertamente estás muerto. Asegúrate que estás vivo. No lo oyeron. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El que mostró compasión. Así es. Ahora ve y haz lo mismo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces
se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Capítulo 11. Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron: Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Solo de recordar. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. No sé. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo: Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás. Pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás,
¿Qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces, el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces, esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: ¡Que Dios bendiga a tu madre! ¡El vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron! Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. El enviado. Lo que le sucede será la señal de Jonás. Bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo: Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, la señal tu cuerpo que tuvo, está lleno de luz. la señal
es la siguiente. ¿Se recuerdan que Jonás no obedeció al Señor, sino que fue en dirección opuesta? Ustedes mismos son mis testigos. Que no buscaba yo la dirección del Señor, sino que fui atraído. Y llegué a decir en varios momentos, lo confirmé, lo mencioné, es que ciertamente no tengo opción. Para mí ya no hay opción. Si no hago esto, sí moriré. Vivo porque Jesucristo resucitó. Porque Él está vivo, respiro yo. Mas no por miedo a morir, sino que cuando confirmaba y decía ciertas palabras, bueno, en realidad comprendí que había nacido para esta obra y que pues yo no conocía lo verdadero y lo que me traía pasión, y es por eso que yo estaba lejos. Mas cuando descubrí que me perdía de lo excelente, bueno, lo perdido en tiempo es pasado y no hay tiempo para andar recordando eso. Mas lo que puedo decir es, ciertamente perdí mucho tiempo y qué insensatez de no saber escuchar cuando el Señor me llamaba y me invitaba en cada momento, me decía que me amaba, mas como no le conocía, para mí era como cualquier palabra viniendo de cualquier hombre o cualquier mujer, mas yo no sabía que era el Señor quien enviaba esos mensajes a través de personas. Y eso es la insensatez del hombre, pero ahora que le he conocido, es por eso que me he vuelto necio y sé y comprendo que el hombre no conoce lo hermoso y se pierde de lo bueno. Es por eso que ahora me esforzaré para enaltecer el nombre de mi Padre. No quiero que las almas se pierdan. Estoy vivo y lo que está a mi disposición, con las habilidades, con las cualidades, con los talentos, dones y el potencial que el Señor ha puesto en mí, ahora haré útil de todo el conocimiento que ha puesto, cómo Él ha expandido mi comprendimiento y el conocimiento para entender cosas que jamás imaginé, mas ahora comparto con los hombres, con la sociedad, con la humanidad, con el mundo. Estas son las buenas nuevas que anuncio y es algo por la cual he encontrado yo
una gran satisfacción de poder llevarlo a cabo, de hacerlo realidad. Es algo que me apasiona y no puedo negar que ciertamente soy siervo del Todopoderoso y soy predestinado, elegido para estar en esta posición y portar su bandera y así poder volarla por los aires con la autoridad que me ha dado y hablar su palabra, proclamarla delante de todas las naciones con la seguridad y con esa identidad que ha brindado a mi persona, dándome también un carácter fuerte, teniendo un espíritu de poder, control, capacidad, y he conocido lo que es bello y esa es la plenitud la cual viene de Dios, el Altísimo. Él da la excelencia y solo la puedes tú obtener a través de Jesucristo, quien puede poner en ti la cuarta dimensión del amor, porque es ancha, es larga, es profunda y es alta. Es algo que es hermoso y profundo y largo para dialogar, pero que puede hacer todas las cosas, porque, óyeme, ¿podrías tú aparecer y desaparecer en cuerpo divino como Jesucristo? Te pregunto, ¿lo puedes hacer? Ciertamente no, no puedes. Y no es que yo ya lo haya alcanzado, pero las promesas del Señor son vivas y Él es fiel, Él no falla, Él cumple. Yo le creo, Él sabe quién le ama, quién le busca, quién en verdad anhela poder vivir ese momento. Y todos aquellos que le aman, todos aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, ciertamente le conocerán así y comprenderán cómo fueron conocidos. Porque por ahora los que entendemos esta sabiduría en forma alta o los que hemos alcanzado la madurez en el espíritu, en parte entendemos y comprendemos y también profetizamos más. Lo que vemos en parte, o sea, en parte es oscuro y no completamente todo la deidad de la plenitud de Dios. Más pronto, cuando seamos transformados, entonces lo que es en parte se aclarará y ya no será más en parte, sino que completamente, y comprenderé cómo es que dije, envíame y ponme en los postreros tiempos que yo quiero estar y compartir las buenas nuevas con la humanidad, que estén vivas para ese momento. Cada quien, ¿verdad? Cada quien, mas yo quiero que todos puedan sentir el gozo, porque ustedes la ven, pero ¿por qué se la quieren perder? No, hombre, eso no es para los inteligentes. Los inteligentes quieren vivirla y no perdérsela. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos, que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: Ustedes, los fariseos,
Son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios. ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¡Qué aflicción les espera, fariseos! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¡Qué aflicción les espera, fariseos! Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, qué aflicción les espera. Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa. Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Qué aflicción les espera! Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Por lo cual, ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a que mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¡Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa! Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Capítulo 12. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Ese tiempo llegó y es ahora donde la hipocresía es tan clara como es evidente, y los que la practican son unos sinvergüenzas que no conocen nada de respeto y demandan mucho de lo que carecen, pero en este tiempo serán aplastados y avergonzados, pues ellos claman y piden que así sea. Es que no es que les entregue órdenes, sino que este tiempo está establecido por el Creador, quien es el poderoso y no un simple hombre mortal.
escrito está y se cumple en estos tiempos. La oscuridad es aplastada, es puesta en su lugar y debe de ser avergonzada porque es perversa y llena de intenciones malignas. Este es el tiempo. Todo lo que hayan. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad, a todo el que me reconozca en público, aquí, en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue, aquí en la tierra, será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó: ¡Maestro! Por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Pues la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos. No te afanéis por esas cosas, porque el Dios quien nos ha criado, nuestro Padre Celestial, Él sabe que somos humanos y nos crió
y nos puso en esta tierra y sabe de qué cosas necesitamos. Él claramente ya sabe que todas esas cosas acá en el mundo son necesarias, pero dijo que te preocuparas en lo espiritual, en lo primordial, en atesorar tesoros allá en los cielos, porque eso es lo primordial y si haces eso, entonces tendrás tu corazón allá en los cielos. Por lo tanto, estarás asegurado para estar eternamente con Él en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó: Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa: mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a barandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara,
ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? En pedazos, y lo expulsará junto con los infieles, a cargo de todo lo que posee. Será cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros siervos, a barandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. A alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo, Cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su juez te acusador podría entregue arrastrarlos ante el juez, al quien los alguacil entregará a un y el oficial alguacil que los meterá en la te cárcel. meta en la cárcel. Y Te si digo eso que no sucede, saldrás de allí hasta que hayas todos pondrán en pagado libertad aún la a que última hayan pagado el último blanca, centavo. el último plata. El 13 es para este tiempo. Arrepentíos o pereceréis. Capítulo 13.
la mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó, y al instante será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero él contestará: no los conozco, ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo, y enseñaste en nuestras calles. Entonces él responderá: les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes serán echados fuera. Y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y algunos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron: Sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió: vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues, después de todo, no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada. Y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Debajo de sus alas, pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada. Y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Hecho está.